Ana García Vilchis, encargada de ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?, retomó lo dicho por el economista Gabriel Casillas, quien explicó que el estímulo fiscal al impuesto especial sobre la producción y servicios ha evitado que los precios al consumidor se eleven. Sí, gente, el mundo ve con buenos ojos que la inflación en México esté estable. Los estímulos fiscales a las gasolinas en México evitan la inflación que llega al 10%. Sí, esto dijo el presidente López Obrador. El presidente de México explicó el porqué a todo esto. No es suerte, casualidad, es simplemente trabajo día y noche. Escuchen esto, esta noticia es muy importante y llena de orgullo al mexicano. En el año 2023, México será autosuficiente en combustibles. Sí, gente, en el año 2023, México orgullosamente no va a depender de nadie, de sí mismo, como tiene que ser en todos lados, ¿no? Pero tristemente, muchos países siguen dependiendo de otros. En cambio, México quiere ser autosuficiente en combustibles. La mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, que se inaugura, ¿no?, el próximo 2 de julio. Pese que algunos digan que todavía falta, que faltan más de 2 años, no, el 2 de julio se inaugura. Y el presidente explicó perfectamente. Tendrá una fase de prueba que permitirá armonizar toda la maquinaria. Pero repito nuevamente, el presidente López Obrador aclaró perfectamente, el 2 de julio se inaugura. Obviamente es todo un proceso, pero algunos siguen tirando tierra, ¿no? Diciendo que no se va a inaugurar, que falta mucho. Bueno, como siempre, muchos tiran pálidas, millones aplauden a López Obrador. Vamos a escuchar al presidente de México que aclara perfectamente todo esto, ¿no? Para dejar tranquila a la gente y esa gente que muchas veces también inventa más de la cuenta, con esto seguramente se va a quedar más tranquilo. Y bueno, mientras los conservadores difunden una visión pesimista y falseada de lo que ocurre en México, vamos a mostrarles que hay quienes sí ven lo que realmente está pasando y hasta reconocen la labor del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como casi no se le da difusión a cierta información, aquí les compartimos el siguiente dato. Según el banco inglés Barclays, la política de estímulos fiscales a las gasolinas en México ha evitado que la inflación alcance el 10%. Por ejemplo, un analista del banco inglés Barclays afirma que la política de estímulos fiscales o subsidios a las gasolinas que ha implementado el gobierno mexicano ha evitado que la inflación alcance el 10%. Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclays, explicó en conferencia de prensa el pasado lunes 13 de junio que, contrario a lo que se ha dicho, este subsidio a las gasolinas no solo beneficia a las personas de mayores ingresos, sino también a toda la población, al evitar efectos secundarios como mayores incrementos en ciertos productos por el aumento de la gasolina a transportistas, por ejemplo. Y bueno, aquí vemos en la lámina lo que dice Gabriel Casillas y lo vamos a repetir. Contrario a lo que se ha dicho, el estímulo o subsidio a las gasolinas no solo beneficia a los de mayores ingresos, sino también a toda la población a evitar los efectos secundarios, como mayores incrementos en ciertos productos por el aumento de la gasolina a transportistas. Y eso solo por poner un ejemplo. Gabriel Casillas, economista en jefe del banco inglés Barclays en América Latina, es su representante, concluyó con una visión positiva. Él pregunta: ¿por qué estamos un poquito más optimistas con México que con el resto? Porque México está creciendo. No hubo un paquete de estímulos fiscales para paliar la pandemia, pero el mundo está viendo con buenos ojos hoy que la deuda no se eleve.
Y agregó: los empresarios se han dado cuenta que el presidente cumple su palabra, ha ayudado a la disciplina fiscal, se ha mantenido la deuda y se ha respetado la autonomía del Banco de México, afirmó el jefe económico de Barclays en América Latina. Este reconocimiento a la política del gobierno mexicano frente a una crisis económica provocada por la pandemia, la guerra de Ucrania y la inflación global. Aquí lo dejamos y hasta aquí la sección. En el caso de Dos Bocas, la verdad es que va a iniciar un periodo de pruebas. Vamos a inaugurar la refinería, pero a sabiendas de que se inicia un proceso de algunas plantas. Es una cosa monumental, enorme. Estamos hablando de cientos de plantas, de equipos, y hay que armonizar todo para obtener el combustible. Entonces va a llevar tiempo. Pero la parte constructiva, sin duda, se termina este año y ya va a entrar a operar el equipo especializado en la refinación. Ese es el proceso, pero no son 2 años. Nosotros tenemos el compromiso y vamos a cumplir de que el año próximo ya dejamos de comprar las gasolinas y necesitamos esa planta porque nos va a dar alrededor de 150 barriles diarios de gasolina, esa planta, 150 millones de barriles diarios. 150,000 barriles diarios de gasolina. Hijo, qué bien. Sí, es parecido a lo que nos está dando la planta de Deer Park. Tiene una capacidad de procesamiento de 340,000 barriles de crudo, pero de ahí se desprende una cantidad de gasolinas y de diésel. No todo se convierte en gasolinas y en diésel. Hay un porcentaje que se merma, se disminuye. Entonces necesitamos nosotros esa refinería. Ya las 6 refinerías que estamos rehabilitando hoy están procesando 840,000 barriles de crudo. A ver, hacemos la cuenta, ¿no? Las 6 refinerías queremos llevarlas de 840,000 que tienen hoy a 1,200,000 barriles de procesamiento, más 340,000 de Dos Bocas. Ayúdenme ahí a irlo sumando. Más 340,000 de Deer Park, más 2 coquizadoras que nos van a permitir procesar 75,000 barriles diarios cada una. Entonces, en crudo vienen siendo como 1,800,000 o 2 millones. ¿Cuánto les dio? No nos ayudaron. Ahorita la hacemos. Entonces,
No, son 340 de Dos Bocas, más 340 de Deer Park, más 1.200.000 de las 6. 1.800.000. 1.800.000 y 75 y 75 de las coquizadoras. 2 millones. Sí, más o menos. 2 millones. Eso es lo que estamos comentando. Y eso nos va a permitir contar con alrededor de 800 barriles diarios de gasolina y como 500, 600 de diésel, que eso es lo que nos va a permitir la autosuficiencia. Eso lo vamos a poder explicar a detalle. Pero bueno, la respuesta es de que sí, va a llevar tiempo. Un periodo de prueba. Sí, pero no los 2 años. Correcto. O sea, va a estar ya produciendo a toda su capacidad el año próximo. El compromiso que tenemos es dejar de comprar las gasolinas y el diésel, ser autosuficientes en el 2023. Y es el compromiso que vamos a cumplir. Ahí escuchamos al presidente de México, ¿no? El nuevo complejo en Paraíso, Tabasco, va a producir con una capacidad en el 2023 cerca de 340.000 barriles diarios y será operado por especialistas en refinación. Explicaba el presidente de México, escuchen esto, con la rehabilitación de las 6 refinerías del país se va a procesar hasta 1.200.000 barriles. Por lo que se cumplirá, ¿no?, con el compromiso de ser autosuficientes a partir del siguiente año. Sí, México será autosuficiente en combustibles. Y basta de comprar en el extranjero, como decía López Obrador. Vendemos naranjas y compramos jugo de naranja. Bueno, eso se terminó. Con López Obrador es un nuevo comienzo. Y el presidente de México aclaró, ¿no?, por qué mantiene la inflación a un número muy bajo. Los estímulos fiscales a gasolinas en México evitan la inflación. Tristemente, la inflación golpea en todo el mundo, algunos más, otros menos. Por eso mismo se destaca y realmente se aplaude el gran trabajo del presidente de México. Y no exagero, escuchen, ayer tuvimos información acá en Argentina sobre el tema de la inflación. Escuchen estos números. Inflación en Argentina 5,1%. Sí, 5,1% en mayo. 29,3% desde enero. ¿Escucharon bien? Inflación en Argentina 5,1% en mayo y 29,3% desde enero. Y escuchen este número, gente. No es mentira, es real, Tristemente me encantaría dar buenas noticias, pero este número es real. En 12 meses se incrementó la inflación en 60,7%. Sí, escucharon bien. 60,7% en 12 meses. Informó este martes pasado el Instituto Oficial de Estadísticas, INDEC. Sí, gente, escucharon bien. En 12 meses, 60,7% de inflación en Argentina. Y pensar que muchos critican a López Obrador. ¿Escucharon los números de Argentina de inflación? Y algunos a veces desean, ¿no?, que la inflación suba en México para poder criticar a López Obrador. Y no es mentira, muchos desean que aumente la inflación para poder criticar a López Obrador. Algunos se enceguecen, no se dan cuenta que si le va mal a López Obrador, le va mal a México. Pero orgullosamente te puedo decir que desde Argentina admiro al presidente, un presidente que realmente trabaja para el pueblo, que en 3 años y medio hizo historia en México y está haciendo historia. Y los números no mienten, gente. México realmente está trabajando de una manera increíble, demostrando a muchos países de Latinoamérica y sobre todo de Europa que se pueden hacer las cosas. Cuando hay responsabilidad, cuando hay ganas, se pueden lograr las cosas. Y el presidente de México lo está demostrando a México y al mundo. Así de fácil. Gente, dejen su like, compartan el video. Abrazo, gente. Se los quiere.